Jonás capítulo número 3. Jonás capítulo 3. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde noche. Yo le titulé a esta enseñanza arrepentimiento, ¿sí? Porque creo que es algo que tenemos que aprender y lo vamos a ver ahorita, la importancia del arrepentimiento. Así que me gustaría, como el tiempo, bueno, la porción es pequeña, me gustaría que lo pudiéramos leer. Bueno, yo lo leo, ustedes me siguen y después oramos y después lo explicamos verso a verso para ver qué es lo que Dios nos quiera estar enseñando. Jonás capítulo 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cubran de cilicio hombre y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían hecho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oramos. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites en esta noche, Dios, venir a leer tu palabra, venir a escudriñar lo que tú nos quieres enseñar, y sobre todo, Dios, a escuchar tu palabra y tu dulce voz, Dios. Queremos tener un corazón dispuesto, preparado para el mensaje. Queremos que tú estés hablando a nuestras vidas. Quita toda distracción y permite que la palabra del día de hoy pueda quedar injertada, sembrada, guardada en los corazones, que lo podamos vivir y lo podamos compartir incluso también a otros. Gracias, Dios, por tu palabra. Háblanos, ministranos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jonás capítulo 3, arrepentimiento, ¿sí? Lo último que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos a Jonás que fue, que Dios mandó a un pez que comiera a Jonás, ¿se acuerdan? Vimos a Jonás y dijimos que no era una ballena, pero es un gran pez que se comió a Jonás, y no solamente se lo comió, después de algunos días lo vomitó y lo regresó en tierra. Y vimos algunas cosas importantes, nada más como recordando. Vimos a un pez obediente, porque estamos hablando de la vida de Jonás, donde no obedeció. Dios lo había mandado a compartir a una ciudad que se llama Nínive, y él, en vez de obedecer, se va a un lugar lejano, lejos de obedecer lo que Dios le está mandando. Y vemos cómo Dios usa un pez grande y le habla. Interesante, porque no solamente le obedeció una vez, sino le obedeció 2 veces el pez. La primera vez que dice que se lo coma, y la segunda que dice que lo vaya y lo vomite. Entonces aprendimos la importancia de escuchar la voz de Dios y de obedecerle. Qué importante es obedecer a Dios.
Qué importante es estar atento a lo que Él nos dice. Y vimos algo la semana pasada que dijimos, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Siempre. O le obedecemos o trata con nosotros, pero al fin Él cumplirá su propósito con nosotros. Ahora, vimos que el hecho de que se le hubiera comido el pez era algo terrible, pero el que lo vomitara también. Tanto una escena como la otra me habla de una situación muy fea en la cual Jonás está viviendo. Pero también pudimos aprender que no es el mismo hombre el que se tragó el pez al que salió. No es el mismo. El que entró era desobediente. El que entró no quería obedecer a Dios. Pero me dice la palabra que él murió a sí mismo. Y cuando se levanta y es vomitado, bueno, Jonás es otro. Dios ha tratado con su vida. Jonás es un hombre que se arrepiente y que ahora va a obedecer y que ahora va a hacer lo que Dios le ha estado pidiendo. Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a empezar a ver qué sucede a partir del capítulo 3, versículo 1. Y veamos ahora qué nos dice la Biblia de lo que puede suceder. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Vámonos verso a verso. Es importante que podamos entender este punto que me dice que Dios le habló a Jonás cuando lo mandó a predicar. Dios no había vuelto a llamarle o a hablarle a Jonás hasta este momento. Hasta este momento, porque me dice claramente la palabra, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Lo que yo estoy viendo es que Dios no le habló a Jonás hasta el momento en que él se arrepintió. Hasta el momento en que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás, es cuando Dios le vuelve a hablar. Durante todo el proceso no hemos visto que Dios le hable. Y creo que eso es importante para nosotros, porque lo hemos estado mencionando cada semana. Dios tiene algo para ti, Dios te está hablando, Dios los está llamando o algo específico. Cada uno de ustedes sabe a lo que Dios lo ha estado llamando. Pero hay dos tipos de personas: los que obedecen y los desobedientes. Los que no obedecen. Los que obedecen van caminando en la voluntad de Dios. Los que no obedecen entran en un propósito de Dios en su vida. Y cuando él vuelve y se arrepiente, es cuando Dios vuelve a llamarte. Y aprende algo. Cuando Dios habla a tu vida y te dice que hagas algo y que a veces no te gusta hacer, Dios no te va a dejar hasta que no lo hagas. A veces pensamos, por ejemplo, que Dios me llame para pastor. Yo no quiero ser pastor. Dios, no, yo no quiero ser pastor. Bueno, no creas que Dios va a decir, bueno, entonces no te gusta ser pastor. ¿Cómo es si ahora te gusta hacer empresario? No, ese sí me gusta, ¿verdad? O sea, Dios no te va a cambiar la señal, porque Dios sabe cuál es el propósito para tu vida y Él lo va a hacer. No esperes que Dios cambie el mensaje, la señal, porque Dios va a hablarte. Ahora, muchas veces pasamos tiempo sin escuchar la voz de Dios, pero es porque no estamos en una obediencia. Y aprendamos también algo. Cuando tú no obedeces, cuando tú te equivocas al no obedecer a Dios, ten la seguridad de que Dios te puede dar una segunda oportunidad y va a volver a hablarte a tu vida. Hay una historia que no nos vamos a profundizar, pero creo que la mayoría se sabe, porque en la Biblia me habla de muchos hombres que se equivocan a lo que Dios les pide. Por ejemplo, hay una historia de Pedro. Dice la Biblia que Pedro le negó a Jesús. Le negó 3 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces le niega. Y entonces Jesús, ¿qué hace con Pedro?
La Biblia me dice que una de las cosas interesantes es que lo ve, no le dice nada, pero eso lo lleva a Pedro a llorar amargamente. Y esto me habla de un arrepentimiento. Cuando Jesús vuelve a buscar a Pedro, Pedro anda pescando. Quizás Pedro pudo haber pensado decir, pues ya se me acabó mi ministerio, ya no hay a Jesús, ya no voy a hacer nada. Pero cuando va Jesús con Pedro, Pedro parece que le dice, ¿qué estás haciendo? Yo te he llamado. Y le dice una vez y otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando Dios nos hace un llamado a servirle, cuando Dios me hace un llamado a hacer su voluntad, y que si por alguna cuestión yo me alejé, yo no obedecí, y a lo mejor han pasado tiempo, semanas, meses o incluso años, creo que es importante entender algo. Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Yo he aprendido algo. El Dios en el cual nosotros creemos es un Dios de segunda oportunidades. Siempre. Porque nos equivocamos. No hay nadie en que seamos perfectos. Pero una y otra vez, aunque te equivoques, si tú vienes a Dios, Dios te da una oportunidad más y Él te vuelve a hablar. No creas que porque le has fallado, ya no, Dios no te puede utilizar, ni le puede servir, ni Dios no te puede hablar, no. Porque lo peor que puede hacer es deprimirnos, agüitarnos y pensar que entonces ya no somos, ya somos inservibles para Dios. Pero no es así. Dios, aún viendo tu pasado, aún viendo lo que has hecho, Dios siempre te da una oportunidad. ¿Estamos? Dios siempre da una oportunidad. ¿Te has equivocado? No te preocupes, levántate. Lo estamos viendo en la vida de Jonás. No puedo yo vivir una vida amargada y decir, no, es que si yo hubiera hecho esto, hoy sería diferente. Bueno, probablemente. Pero Dios te hace volver a donde estabas y de ahí te levanta para cumplir su propósito. Mira lo que dice versículo 2. Cuando Dios le habla a Jonás, le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces yo puedo aprender algo. ¿A dónde lo manda Dios? ¿A Jonás? A Nínive. Pregunta, ¿ha cambiado el lugar? No, es el mismo. ¿Ha cambiado el mensajero? No, es el mismo, sigue siendo Jonás. Tercero, ¿ha cambiado el mensaje? No, es lo mismo. Entonces, eso es importante que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque no cambia ni el mensaje, no cambia el lugar, no cambia el mensajero. Y eso me ayuda a entender que Dios sigue dándole la oportunidad a Jonás para que cumpla el llamado con el cual Dios lo ha hecho. Y aprendamos algo. Cada uno de nosotros, seamos jóvenes, sean desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores, cualquiera de nosotros tiene un propósito por el cual Dios lo ha hecho y lo ha formado. ¿Estamos convencidos de eso? Tenemos un llamado, tenemos un propósito. Y te voy a decir algo, Dios no te va a dejar hasta que no cumplas el propósito. Eso es importante. Y te va a hablar una y otra vez en base al mismo propósito. Aprende algo. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de mis sueños. No se trata de mis planes. No se tratan de mis objetivos. Se trata de lo que Él quiere para mi vida. Y lo he dicho muchas veces. A veces uno de los problemas que tenemos es que no sabemos lo que Dios quiera para mí. Y eso solamente lo encuentras, número uno, en una relación con Dios. Y número dos, sirviéndole. No hay otra manera. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Empieza a servirle y de una manera natural brotará de ti el fruto del trabajo, del proyecto, lo que Dios tiene para tu vida. No hay otra manera. Yo veo a Dios diciéndole a Jonás, ve y proclama el mensaje que yo te he dado.
Y puedo ver algo, el amor o la misericordia de Dios para con Jonás no ha cambiado a pesar de que se equivocó. ¿Te digo algo? Quizás no has obedecido, quizás no has hecho lo que Dios te ha hablado, pero el amor de Dios contigo no cambia, permanece intacto. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová, y era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Lo primero que me llama la atención es que ahora sí Jonás obedece. ¿Sí o no? Ya no puso excusas. Ya no dijo nada. Es más, yo me imagino a Jonás que si de repente él pensaba ir a Nínive caminando, ahora se fue corriendo. Así me lo imagino yo. Dijo, no, ahí en el mar me pareció un animal, un pez y me comió. En el desierto no me vaya a aparecer un animal y me vaya a comer también. Entonces, ¿qué hace? Me imagino que corrió, ¿no? Obedeciendo. Algo que tengo que ver en Jonás es que inmediatamente obedece. Ha aprendido la lección. Que el resistirse a Dios es tanto inútil como contraproducente. Otra vez, Jonás ha aprendido que el resistirse a Dios ha sido tanto como inútil como contraproducente. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes les ha pasado esto que yo estoy diciendo ahorita? ¿Que alguna vez Dios te dijo que hagas algo? Que hagas algo, que hagas algo y que tú decías, eso no lo voy a hacer. Y que te fue contraproducente. Y que al final terminaste haciéndolo. Levante la mano, ¿quién de aquí ha pasado por eso? Ok. No soy el único, ¿verdad? Hay gente que de repente dice, yo no quiero ser pastor, no quiero ser pastor, no sé, yo quiero ser pastor. Y ahí viene, ¿qué está haciendo? Pastor. ¿Sí? Entonces, a veces pasa eso. A veces uno quiere hacer otra cosa, uno quiere ser pues evangelista o hacer otra cosa. Y no, yo tengo un propósito para ti y es aquí. Y aprendemos. Por eso cuando de repente alguien viene y nos hace un consejo, nos pide un consejo, a veces uno lo escucha y dices, ay, te digo algo, tienes un llamado de Dios. Y tienes de dos, de obedecer por la buena o obedecer por la mala. ¿Cuál se te antoja más? Y la mayoría escoge por la mala. Sí, pastor, está bien, pero voy a esperar que Dios me diga un día. Ajá, bueno. Cuando ya sabes que ya te habló. Entonces, el resistirte a Dios es contraproducente. Así que te digo hoy un consejo como amigo, como siervo, como pastor. Cuando Dios te hable, cuando Dios te llama a servir, la mejor respuesta que le puedes dar es, heme aquí, Señor, estoy listo. A lo mejor no sé qué voy a hacer, pero yo aquí estoy. Me estás llamando, yo aquí estoy. Porque si no, aguas. Dios puede empezar a tratar contigo. Entonces, ahora Jonás va a obedecerlo. Dice ahí que era Nínive, una ciudad grande en extremo. Me habla de 3 días de camino. Era una ciudad grande para poder cruzarla. Estamos viendo otros tiempos, ¿no? Pero yo me hacía pensar, caminando, en carro pues es de volada. ¿Cuánto tardaríamos en cruzar la ciudad de Monterrey? Entrando quizás por Santa Catarina y saliendo ¿por dónde? Pues si quieren acá por Apodaca. ¿Cuánto tardaríamos caminando? ¿Qué? ¿Mediodía? ¡A la torre! Vámonos, corriendo 3 horas, ¿no? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Un día?
Día y medio, depende, ¿no? El caminar de cada quien, ¿verdad? Pero bueno, este es de 3 días. Ahí ustedes hacen la cuenta para donde quieran, ¿verdad? Para donde quieran. 3 días de camino. Era una ciudad grande. Y a esta ciudad, acuérdense una cosa importante. La ciudad de Nínive era una ciudad malvada, de hombres perversos. Cuentan que cuando ellos, de las cosas que hacían, cuando capturaban a sus enemigos o algo, eran tan despiadados que a veces algunos de ellos los metían, los atravesaban en un palo a todos los que cabían en el palo, ¿verdad? Y los dejaban para que todos los vieran de esa manera. A veces les sacaban los ojos. Dicen que algunos de ellos les quitaban la piel. O sea, algo sanguinario, perverso. Eran de lo más mal que había. Importante también, esta ciudad de Nínive no pertenecía al pueblo de Dios. No era del pueblo de Dios. O sea que eran pues, gente fuera del pueblo de Dios. Y Dios está mandando a un profeta a pregonar o a hablarle arrepentimiento a esta ciudad, porque Dios traerá juicio. Estas ciudades tenían otros dioses. Y mira lo que va a suceder, porque esta tarea de ir no era nada fácil. El dar el mensaje no era nada fácil. Se necesitaba un gran esfuerzo. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que hace Jonás es que entra a la ciudad y empieza a enfatizar y a hablarles y decirles que se arrepientan, porque en 40 días la ciudad iba a ser destruida. La palabra destruida es la misma palabra que se aplica cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces me hablaba de acabar completamente con la ciudad. Ahora, no era nada fácil. No era nada fácil. ¿Por qué? Porque te puedes imaginar, otra vez, estábamos hablando cuánto tardábamos en cruzar la ciudad de Monterrey. Pero que de repente por las noticias te des cuenta, o claro, el día de hoy, ¿verdad? Que va entrando una persona por Santa Catarina, de aquel lado, vamos a pensar, y que viene gritando y diciendo: arrepiéntese Monterrey, porque en 40 días serán destruidos. Arrepiéntase los de Monterrey, porque en 40 días serán destruidos. Arrepiéntanse los de Monterrey, porque en 40 días serán destruidos. ¿Qué pensarías tú si escucharas a un hombre entrar en nuestra ciudad y estar dando esas palabras? Creo que la mayoría diríamos: está loco, ¿no? ¿Quién te mandó? Dios. Ay, sí, cómo no. ¿No es cierto? O sea, el mensaje de Jonás no era nada fácil. Ahora, yo puedo pensar, si vas entrando al pueblo de Dios y dice Jehová dice así, pues a poner atención a lo que Jehová dice, porque es nuestro Dios. Pero cuando está hablando un Dios que no es nuestro Dios, la mayoría pudiera decir: ¿a mí qué me importa? Ese Dios ni existe, mi Dios me cuida, o mi Dios es más fuerte. Entonces lo que está haciendo Jonás no es nada sencillo. Segundo, el mensaje de Jonás es duro y a la cabeza. O sea, Jonás estaba hablando: arrepiéntanse, pecadores, la maldad ha llegado a Jehová. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros, cuando predicamos de Cristo, a veces no nos gusta tocar temas que vayan a hacer sentir mal a la persona que le estamos hablando. ¿No es cierto? A veces está en adulterio, está robando, está en chismes y de repente es como que te digo algo, mira, no te vayas a enojar, pero creo que lo que estás haciendo no es bueno. A Dios no le gustaría. Y mira, piensa en algo y buscamos cómo hacerlo sentir bonito, ¿no? Cuando yo escucho que el mensaje de Jonás es directo,
Ahora, no estoy hablando que no tengamos tacto a hablarle a la gente, pero tenemos nosotros que aprender a decir a la gente que lo que está haciendo es pecado, se llama pecado, y si no se arrepiente, Dios traerá consecuencias sobre su vida. Acuérdate de algo, el que puede cambiar la vida de una persona no son tus palabras. El que puede cambiar la vida de una persona no son tus consejos. Lo único que puede cambiar la vida de una persona es la palabra de Dios. Y tienes que aprender a hablarle, a decirle las cosas como son. Eso es pecado, a Dios no le gusta, no le agrada. A veces yo lo he enseñado, por ejemplo, nuestros hijos. A veces nuestros hijos agarran algo que no es de ellos. Y eso se llama robo. No hay otra manera. No hay, es que están chiquitos, no saben lo que hacen. No, sí saben lo que hacen. Y cometemos un error los papás a veces y le decimos, te digo algo, mijo, si tú vuelves a hacer eso, el policía te va a llevar. Y lo único que le estamos haciendo es que le estamos infundiendo temor al niño del policía. Y alguna vez hasta así lo regañan. Si no te portas bien, ahí viene el policía, mira. Y con el niño todo así, ¿verdad? Lo que yo tengo que enseñarle no es que le tenga miedo al policía, sino que le tenga temor a Dios. Y le tengo que decir, eso es pecado. Si tú no te arrepientes, Dios te va a castigar. Si tengo que predicar en base al pecado. El mensaje que está dando Jonás es un mensaje de arrepentimiento. Y yo creo que puedas pensar, ¿a quién se lo está predicando? A las peores personas. A personas malas, insensibles, de un corazón duro, perverso. Pero ese no es el problema. ¿Por qué no es el problema? Porque el mensaje viene directamente de parte de Dios y solamente Dios lo puede cambiar. Y creo que hay algo que hoy en las iglesias nos falta mucho por predicar. Bueno, yo creo que aquí lo hacemos constantemente. Pero en muchas iglesias, si hay un mensaje que falta es arrepentimiento. No se trata de estar regañando cada vez a la iglesia. No. Porque ahorita no lo estoy regañando a ustedes. Estoy hablando de la importancia de arrepentirse de nuestros pecados. Porque hoy lo que más la iglesia quiere escuchar es de la prosperidad económica. Y créame, iglesias donde hable de la prosperidad y que si estás ahí, Dios te va a dar más carros y te va a dar casas y posesiones y dinero. Las iglesias se llenan porque es lo que quieren escuchar. Si haces un pacto hoy y das tanto, y si pagas tanto, es más, ya vamos a tener nuestra terminal para que pases tu tarjeta y es más, hagas una promesa por fe y pasa tu tarjeta. Y todo eso, la economía y la prosperidad atrae a mucha gente. He estado en iglesias, en reuniones donde personas que se dicen cristianos dicen, a ver, hoy le vas a levantar una ofrenda para Dios y si no traes dinero, saca tus anillos, saca tus cadenas, saca tus aretes y las llaves del carro y ahí de tu casa y dalo por fe, porque si tú lo das hoy para Dios. Y la gente engañada. Y lo está predicando uno que es pastor, que somos cristianos, pero hay iglesias donde son engañados. Increíble lo que yo he visto que a veces la gente da. Otro tema que la gente quiere escuchar hoy en día es sanidad. Hay culto y la gente no viene, pero que no pongamos campaña de sanidad y milagros, porque la gente empieza a llegar. La gente quiere sentirse bien, quiere sanarse, quiere un milagro en su vida. El problema es que cuando esa gente es sanada porque Dios es real, esa gente vuelve atrás porque no había un deseo de buscar a Dios, simplemente una conveniencia. ¿Cuántas veces los que somos cristianos de tiempo han venido a la ciudad de Monterrey a hacer campañas masivas, lleno de gente, y después ¿dónde está toda esa gente? Cuando el mensaje tiene que ser arrepentimiento. Lo que la gente quiere escuchar hoy es, ¿cómo puedo venir a la iglesia
recibir un mensaje y tener una comodidad y un bienestar tranquilo. Eso quieren escuchar. ¿Quién no quiere tener problemas? Levanta tu mano y pasa al frente, oraremos por ti y se acabarán los problemas. Eso quiere la gente escuchar. Pero cuando le hablas de arrepentimiento, la gente se ofende. Pero cuando le hablas de su pecado, la gente se ofende. Cuando le dice eso, murmurar, criticar, hablar espaldas. Cuando le dices estar en fornicación, en adulterio, en la juventud, en la, pornografía, estar robando. Cuando le hablas de eso, la gente se ofende. Y creo que lo que hoy necesitamos es aprender a ser confrontados directamente con el arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos 1, del 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. Pablo también lo predicó. Hechos 2:37, por favor. Hechos 2:37 y 38 dice: esto es después del día del Pentecostés, donde la gente escuchaba a muchos hablando en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y entonces Pedro está predicando. Y al oír estos, dice ahí, al oír esto se compungieron los de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús predicó arrepentimiento. Pedro predicó arrepentimiento. Y mira lo que dice en Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? Que se arrepientan. Eso es. Lo que Dios está buscando es un pueblo que se arrepiente de sus pecados. Un pueblo que se da cuenta que Dios está al tanto de nuestros pecados. Y mi condición, ¿cuál es? Yo debo de arrepentirnos. Me debo de arrepentirme. Porque si yo no me arrepiento, el juicio de Dios va a venir contra todos los pecadores. Veamos cómo recibieron este mensaje los de Nínive. Regresemos a Jonás, capítulo 3, versículo 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Milagro, ¿no? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es algo sorprendente. Que un pueblo que no conoce a Dios, que un pueblo que no es de Dios, escuche el mensaje y se arrepientan. Esto es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque no son solo palabras, sino que estamos viendo acciones. Es muy fácil decir: sí, me arrepiento, sí, voy a cambiar, sí, voy a dejar el alcohol, sí, voy a dejar la fornicación, sí, voy a dejar de murmurar. Es muy fácil decirlo, pero hay una gran diferencia en hacerlo. Y entonces yo veo algunos puntos importantes. Número uno, le creyeron a Dios. Un arrepentimiento comienza creyéndole a Dios. Cuando le creemos a Él, le creemos su palabra, es cuando entonces Él puede cambiar nuestra vida. Creo que si hay algo que la mayoría de nosotros pudiéramos testificar, es esto: que cuando le conocimos, nuestra vida cambió por completo.
¿No es cierto? Cuando le conocimos, mi vida fue diferente. Cuando creí en Él, cuando puse mi mirada en Él. Y creo que algunos hermanos tienen unos testimonios impactantes o impresionantes de cómo Dios, al escuchar el mensaje y creer en Él, en un instante han dejado el alcohol, las drogas, los vicios, la idolatría, la hechicería, no sé. Esto es lo que hace la palabra. Entonces tengo que entender que para poder arrepentirme me es necesario escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué Nínive se arrepintió? Porque escuchó el mensaje, que eran pecadores y que en 40 días iban a ser destruidos. ¿Cómo puede haber un cambio en tu vida cuando aprendes a escuchar el mensaje de Dios? ¿Cómo lo escuchas? A través de la lectura de la palabra. La segunda cosa que hacen, aparte de creerle a Dios, es que proclamaron ayuno. El proclamar ayuno era una señal de dolor. Y él dice que el pueblo de Nínive ayunó y hizo lamento como si fueran para los muertos. Y lo hicieron desde el menor hasta el mayor. Hubo un dolor, hubo un lamento en ellos. Y lo que hacen es que ayunaron, se vistieron de cilicio. Y el cilicio era una tela gruesa, normalmente hecha de pelo de cabra. Y alguien que se vestía de eso era un rechazo a las comodidades y a los placeres terrenales. Entonces estaban en dolor, estaban en un duelo, era un arrepentimiento, eran acciones, no palabras. Y esto es importante porque esto me habla de un arrepentimiento genuino. ¿Qué tan genuino pudo haber sido su arrepentimiento? Mira lo que dice en Mateo 12:41. Mateo 12:41. Estando Jesús hablando y confrontándolos porque ellos no creían, porque era un pueblo incrédulo, y como aunque vieron señales no le creían a Jesús. Mira lo que dice Jesús en el verso 41, dice: los hombres de Nínive, de la historia que estamos hablando, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo que está haciendo Jesús es confrontando. Le dijeron, aún los de Nínive, que eran más malos y perversos, ellos se van a levantar y van a condenar a esta generación, porque ellos sí creyeron a la predicación y ustedes no han creído. Entonces, el hecho que Jesús los tome como referencia me habla que el arrepentimiento de Nínive fue genuina. Otra vez, no fueron solo palabras. Cuidado, porque muchas veces Dios habla en nuestra vida y muchas veces me arrepiento mientras estoy sentado. Porque sentado digo, sí, cierto, ya voy a dejar de criticar y de murmurar y de chismear. Sí, sé que estoy mal en eso. Sí, sé que estoy mal en que estoy robando. Sí, sé que estoy mal en mi fornicación o en mi adulterio. O sí, estoy mal en mi idolatría o en mi vicio, no sé, lo que sea. Y pides perdón, pero sales igual o peor porque tu corazón se ha endurecido y dices, bueno, pues Dios sabe que no puedo cambiar. Lo que yo veo en Nínive es un cambio radical, completo. Mira lo que dice en el versículo 6, sigamos leyendo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Imagino que iba Jonás predicando por la ciudad. Y llega un momento donde hasta el rey lo escucha. Dice, y se levantó de su silla, y el rey se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aún el rey creyó al evangelio, a la palabra.
Aún vemos al rey cambiando completamente, arrepentido de sus pecados. ¿Por qué? Se bajó de su trono, se quitó de su vestimenta real, se puso esa tela áspera. ¿Y qué más? Se sentó en las cenizas. Vemos a un rey humillado ante la predicación de Jonás. Una evidencia de un cambio y de arrepentimiento, algo visible. Y aprende algo. Si con el mensaje de Dios no hay un cambio en tu vida, algo está mal en ti. ¿Cierto? Ahora, hay veces hay una cuestión que pasa muy seguido en la iglesia. La gente se cuida más del pastor a veces que de Dios. O sea, la cuestión es con que el pastor no te vea, que el pastor no sepa. Y ahí llegó el pastor y cuidado con el pastor. Pero te digo algo, el que tendría que ver tu cambio debería ser, si estás casado, tu pareja, tus padres, tus hijos. Los que tienen que ver un cambio es la gente que está a tu alrededor. Claro, Dios está ahí. Pero si hay alguien que puede ver si has cambiado o no, es el que está a tu lado. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque si la palabra de Dios no está produciendo un cambio en tu vida, algo está mal en ti. No puede ser que estés viniendo a la iglesia y tengas años en la iglesia y no puedas vencer la mentira. No puede ser que estés en la iglesia, tengas años en la iglesia y no puedas vencer la crítica, la murmuración. No puede ser que estés en la iglesia, tengas años en la iglesia y no puedas vencer la ira. Y así con cada pecado que pueda mencionar, ¿no? No se trata de ver si el pastor se da cuenta o no. Primero está lo que Dios ve en mí. Pero lo segundo, el que me puede mostrar y ver mi cambio, si está viendo un cambio a través de la palabra, es la familia, los que están a mi alrededor. Y como consecuencia de tu familia, tus amigos, tus vecinos, los de tu trabajo, la escuela, la iglesia, todo alrededor. Eso es importante. Si la palabra de Dios no está produciendo un cambio en ti, algo está mal. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Lo que hizo el rey es que todos ayunar. O sea, no nomás ellos, aún hasta los animales, nadie ni coma ni beba nada, todos estamos en ayuno. En aquel tiempo, lo dije ahorita, el ayuno era una muestra de dolor. Para eso se ayunaba en aquel tiempo. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Interesante. Jehová no era su Dios. Tenían otros dioses, pero ellos claman a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego hace una pregunta el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey estaba haciendo un llamado a todo el pueblo a clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios. Arrepiéntanse fuertemente, clamen a Dios fuertemente. Vengan a Dios con una pasión y con una seriedad en cuanto al pecado y pidan por la misericordia de Dios y por su perdón para que no nos acontezca lo que nos ha dicho. El rey le dice a cada uno: conviértase de su mal camino. Esto es, cambia tu manera de ser. No podemos ser igual. El rey le estaba diciendo al pueblo: ya no podemos ser iguales. Cambiemos de nuestra manera de comportarnos.
Ahora, acuérdense que arrepentirse es un cambio de dirección. Yo voy caminando hacia una dirección, haciendo en la corriente del mundo, haciendo lo malo, haciendo el pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y un arrepentimiento es dar una vuelta completamente en contra del mundo, en contra del pecado, e ir haciendo la voluntad de Dios. Esto es arrepentimiento. A veces queremos ir caminando como en el mundo, queremos ser cristianos y decir, bueno, no voy en la corriente, pero voy a un ladito. Ahora voy en el mundo, pero voy con Dios. Y eso no es arrepentimiento. Lo que le está diciendo el rey es: cada uno vuélvase de su mal camino, que hay una diferencia en su vida. Incluso dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira? Estaba poniendo su esperanza y su misericordia en Dios para ver si Dios tenía compasión de ellos. Si hay alguien que sabe lo que es arrepentirse y la misericordia de Dios y el amor de Dios, ¿quién es? Por 20 puntos. En esta historia, si hay alguien que sabe lo que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es un Dios de segunda oportunidades, ¿quién es? Jonás, claro. A lo mejor le preguntaban a Jonás: ¿tú crees que nos pueda perdonar? Y Jonás: yo te digo que sí. Te cuento, no me vas a creer, pero yo no quería venir a hablar con ustedes. Y me escapé, y Dios trató conmigo y me aventó al mar y vi un pez y morí. No puede ser, de veras. Pero en lo profundo clamé a Dios y Él me respondió y me volvió a dar vida y una oportunidad. ¿Y por qué crees que estoy aquí? Si tú te arrepientes, Dios tiene una oportunidad para tu vida. Y eso creo que hizo que la gente escuchara la voz de Dios y se arrepintiera. Quiero que decirte el día de hoy: no importa tu pecado, no importa lo más mal que has hecho, no importa lo peor que te da vergüenza comentar. Si tú te arrepientes, Dios tiene compasión, misericordia, y Dios tiene una oportunidad para ti. Su amor no se ha alejado de tu vida, pero tienes que arrepentirte. ¿Saben cuál era el peor problema de los fariseos? El pensar que cuando estaba Jesús hablándoles, el pensar que ellos, como conocían a Dios, ellos estaban bien con Dios y no necesitaban arrepentirse. Cuidado, si tú crees que estás bien con Dios, le conoces a Dios y no necesitas de qué arrepentirte. Cuidado. Versículo 10 para terminar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Quién es el que lo ve? Dios. No se trata de convencer a mi familia, no se trata de convencer a mi pastor, no se trata de convencer a nadie. El que lo tiene que ver es Dios, y como consecuencia se mostrará con los demás. Tu arrepentimiento genuino lo tiene que ver Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Interesante, porque Dios no escuchó sus palabras, Dios vio sus obras, sus hechos. Dios honró su arrepentimiento, aun cuando sus pecados eran de lo peor. Si tú te arrepientes, Dios tiene una oportunidad para ti. Mira lo que dice algunos pasajes. Jeremías 18, 7 y 8. Jeremías 18, 7 y 8. Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Voy a hablar contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué? Para arrancar, derribar y destruir.
Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Interesante, porque aquí entramos todos nosotros y Dios te ha estado hablando en tu pecado. Y tú tienes una decisión, ¿le vas a obedecer o no? Si no te arrepientes, Dios se levantará contra ti y te va a arrancar, te va a derribar y te va a destruir. Pero si tú escuchas su palabra y te conviertes, dice que Él se arrepentirá del mal que te había dicho y vendrá toda la bendición que Él ha preparado para sus hijos. Interesante este versículo, ¿verdad que sí? Hebreos 12, 16, por favor. Hebreos 12, 16 y 17. Y es el último versículo que vamos a leer el día de hoy. Y tengo que decirte algo. Dios te está dando una oportunidad hoy para que te arrepientas. No puedes decirle a Dios, yo no sabía. Creo que no escuché que me arrepintiera. Hoy Dios te está hablando y no hay excusas. Y puede ser que si no te arrepientes, pudiera ser tarde, porque mira lo que dice Hebreos 12:6. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando yo leo esto, yo digo, cuidado. Porque Dios es un Dios justo, fiel. Y Dios te puede decir hoy, arrepiéntete. Bueno, te dijo hace 10 años, arrepiéntete. Y luego hace 5 años, arrepiéntete. Y hoy te puede decir Dios, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, puede ser que Dios también pueda decirte no más. Porque si hay alguien que te puede hacer volver de tu pecado, es Él. No, Dios así no es. No, sí, la Biblia me dice que Dios es bueno, pero es justo. La Biblia me dice que Dios es fiel, celoso y me dice que es vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. La Biblia me dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y conocemos gente como Ananías y Zafira que murieron en un instante. No hubo oportunidad para arrepentimiento. Conocemos a gente como Faraón que decía, sí, lo voy a dejar libres. Y después decía que no. Y hubo un momento donde Dios dijo, no, ok, se va a endurecer tu corazón y no habrá arrepentimiento. No quiero asustarte. Ese no es el trabajo mío, sino es hablarte como decía Jonás, arrepentidos, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ojalá que la palabra de Dios te haga volver en sí y arrepentirte. Porque lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento.